para mí más que agradable poder participar con especialistas del nivel que he podido escuchar acá, en una de mis grandes pasiones también desde niña. Yo empecé a leer y a ir al cine al mismo tiempo, ¿no? Así que todo lo que han planteado ha sido parte de mi propia historia de transformación, desde el cine mexicano, el argentino, Pasolini, o sea, ahora ya voy menos al cine. Lo veo después, no en los estrenos, pero ahora justamente me pareció muy desafiante y agradable poder hacer una relación entre un autor como Boccaccio, ¿no? Siglo XIV, y Pasolini. Bueno, voy a tratar de condensar muchísimo todo aquello que quería plantear, porque ya estamos a una hora muy avanzada, pero espero que algunos puntos de lo que yo iba a desarrollar de manera más extensa puedan quedar claros, ¿eh? O que les pueda motivar a distintas reflexiones. Mi idea es plantear los niveles de significación, ¿no?, que tiene el Decamerón de Pasolini, 1971, en relación a su base literaria, Boccaccio, ¿no?, mitad del siglo 1350, siglo XIV, y los elementos pictóricos que están basados en el gran pintor, también italiano, con finales y comienzo del siglo XIV, que fue Giotto, y esto cómo se incorpora en una poética cinematográfica en Pasolini, a que él le atribuye su propia poética un carácter sagrado. O sea que esto que él mismo Pasolini dice, de qué manera busca una esencia que esté desde lo poético, literario, y que se exprese en lo cinematográfico. Entonces, aquí podemos entender que el Decamerón de Pasolini del año 71, ya de las últimas obras de Pasolini, bueno, él murió trágicamente, como sabemos, el 75, y que comprende esta trilogía de la vida, donde se basó en textos literarios. Hay una idea que habría que recordar. Dice Pasolini: debe especificarse que cuando hablo de esta presencia de lo sagrado, no hablo de la película en su conjunto, de sus formas internas, eventos, series de causa y efecto, características internas de un personaje en particular. Hablo de lo sagrado, el misterio finalmente. ¿Qué después de qué? Objeto después objeto, imagen tras imagen. O sea, esa zona de que necesitas un permanente descubrimiento y que se ha... bueno, yo soy bastante admiradora de una filósofa española, María Zambrano, ¿no?, que es la que tiene toda la teoría sobre la poesía y sobre lo sagrado. Entonces, eso yo creo que también ayuda mucho en esta nueva revisión de Pasolini. Lo que dice Pasolini también, que es el paso del signo a la imagen signo, con todas las teorías que se dan en esos años con Foucault y con otros. La creación de este tipo de imágenes demuestra aquí lo tengo en italiano, la cualidad artística predominante del cine, su violencia expresiva, su fisicalidad onírica. O sea, esa es la contradicción, y esa contradicción la podemos encontrar en el Decamerón. Bueno, la obra de Pasolini lo podemos entender entonces como un signo complejo de cultura, siguiendo todos los pensadores de la escuela de Tartú, Moscú, de Lotman y de otros, ¿no?, donde la cultura es símil de un gran texto. Toda la cultura, según estos teórico, es un gran texto, un texto total o un macrotexto, donde la base de la cultura la constituyen mecanismos semióticos, relacionados en primer lugar con la conservación de signos y textos. Se conserva, ¿la cultura qué es? La conservación,
Por eso que es tan terrible a veces cosas que ocurren, ¿no? Que se quiere cortar, se quiere romper, cuando tanto la educación como la universidad, como la cultura, tiene que contener la conservación de los textos como obras culturales, ¿no? En segundo lugar, con su circulación y transformación. Y en tercer lugar, con la producción de nuevos signos e información nueva. Eso es lo que está haciendo justamente Pasolini en relación al Decamerón. Bueno, el siglo XIV es el gran siglo, ¿no? Anterior, bueno, a la transformación que supone el siglo XVI, con el Renacimiento y todo. Yo siempre he dicho que si me ofrecieron un viaje en el tiempo, que ya no me lo han ofrecido, ¿no? Yo diría, yo quiero ir al siglo XIV, y además a Italia, ¿no? Y eso es ese centro, o sea, lo que fue el siglo XIV, con la importancia del gótico, con el desarrollo de las ciudades, con el origen, el comienzo de la narrativa, Florencia como el centro de la vanguardia artística de Europa, donde van a estar este trío extraordinario que va a ser Dante, Petrarca y Boccaccio, ¿no? Y cómo desde ahí se da la creación de la gran obra, desde esta poesía mística, épica, Dante, fundador de todo, Petrarca, el fundador de la poesía lírica, y Boccaccio, que no pudo ser poeta, con gran pena de él. Lo mismo que le ocurrió a mi querido Miguel de Cervantes, que hubiera querido ser poeta, pero reconoció que no, ¿no? Y crearon el gran género narrativo. Ahora, Boccaccio fue gran amigo de Petrarca, porque Petrarca lo conoció y lo admiró y lo protegió a tal punto que en el testamento de Petrarca le dejó de herencia su capa, porque el pobre Boccaccio tenía una capa demasiado vieja, ¿no? Y lo contrataron a Boccaccio para recitar en las calles de Florencia la Divina Comedia de Dante. Y el que dijo que era Divina Comedia fue Boccaccio, ¿no? Entonces hay una unión que es muy importante, y esta unión de este gran trío, ¿no?, es lo que va a llegar también a Pasolini. O sea, como un dato curioso, yo les puedo comentar que hace unos años yo estaba en Bolonia, porque quería conocer la Universidad de Bolonia, y hacía mucho frío, entré a una iglesia en Bolonia y justo coincidía la misa, ¿no?, de mediodía, un domingo. Y era extraordinario, porque son experiencias culturales, ¿no?, que uno tiene que ir observando de las variantes. Y el sacerdote, además que todos cantaban maravillosamente, todo, en un momento que estaba hablando, explicando el tema, ¿no?, del día de la misa, citó a Pasolini. Yo no lo podía creer. Citó a Pasolini, y Pasolini había estudiado en Bolonia, ¿no? Esta iglesia estaba muy cerca de la casa central de la universidad, con una admiración de Pasolini que yo, criada en estos mundos donde predominan los prejuicios muchas veces, no me habría imaginado nunca que el modelo que estaba planteando el sacerdote en la misa del domingo en Bolonia era textos de Pasolini sobre la ética y sobre el compromiso del hombre con el mundo. Me rompió la expectativa realmente. Bueno, entonces esto es como para decirle de qué manera en el mundo artístico de Pasolini está todo el arte anterior. Bueno, lo fundamental es que hay un modelo que pasa de Dante a Boccaccio, ¿no? En cuanto a la simetría, la simbología numérica, la Divina Comedia son los 99 cantos, que es el 3x3, el 3, número sagrado, toda la simbología numérica de la Edad Media, más el de la introducción que termina en los 100. Boccaccio va a ser los 100 también, son los 100 cuentos. Entonces, lo que se plantea, porque esto es bien interesante, porque nosotros podemos partir de Dante a Boccaccio y de ahí hasta Pasolini. El objetivo de Dante es corregir los errores que está cometiendo el mundo. Ese es el objetivo de la Divina Comedia, sanar a la humanidad. De la misma manera lo quiere hacer Boccaccio, ¿no? Es
partir, en el caso de Boccaccio, desde el sentido del pecado y cómo esto va ascendiendo a la 10ª jornada del 10º día, donde se busca la salvación. Yo me imagino que ustedes saben, pero lo que es muy interesante de comparar es la relación que tiene el marco, o la importancia que tiene el marco narrativo en el Decamerón de Boccaccio, y qué marco es el que crea Pasolini cuando recrea, ¿no? Refunda realmente el Decamerón de Boccaccio. En el Decamerón hay, a diferencia de una superposición o una secuencia de relatos cortos, como ocurre en otras, ¿no? Lo que sería como la antología del cuento, los autores medievales, por influencia de los grandes relatos árabes, concretamente de Las Mil y una Noches, establecen un marco donde hay una historia que se cuenta y luego en esa historia están enmarcados los otros relatos. Esto en Boccaccio es una estructura bastante compleja, ¿no? Y muy interesante. Un profesor de literatura hace las diferencias entre cuál es un tipo de narrador, dónde están los narratarios, a quién se dedican los cuentos, ¿no? Pero el marco es la peste, o sea, eso es fundamental para entender el Decamerón, algo que no existe en Pasolini, que es el espacio donde se inicia todo el relato. Es Florencia, 1348, en el momento en que la peste bubónica, la peste negra, que arrasó con Europa, ha llegado a la ciudad. Entonces, frente a ese hecho de muerte, ante una iglesia de las más hermosas también que hay en Florencia, que es Santa María la Nueva, se reúnen 7 muchachas, ¿no? Que tienen una diferencia de 10 años. La menor tiene 18 y la mayor tiene 28. Y estas muchachas deciden salir de Florencia como parte de esta burguesía que puede salir. Los que se quedan en Florencia se están muriendo. Y el contagio es terrible en la ciudad, ¿no? Además murió 1/3 de la población de Europa. Pero les faltan acompañantes varones para que las defiendan. Llegan 3 jóvenes y estos 10, ¿no?, jóvenes se van a ir a una gran casa fuera, donde está todo el mundo de la perfección de la naturaleza o la defensa de la vida. Entonces, el marco en la obra de Boccaccio es muy importante, porque en una simetría perfecta van a ser 10 días donde cada uno de los jóvenes es el rey que dirige, ¿no?, una línea que se le van a dar a los cuentos, y terminado esos 10 días con esos 100 cuentos, vuelven todos liberados ya, porque ha pasado el gran peligro, y van a volver a Florencia. Entonces aquí hay un relato marco que tiene que ver con algo fundamental, porque es la vida y la muerte, ¿no? Es de qué manera la obra de Boccaccio significa el desafío de la vida frente a este dominio absoluto de la muerte, con 2 elementos. Es tanto la fuerza de la juventud como la posibilidad creativa. O sea, lo que libera al individuo es la posibilidad de la creación a través del cuento, de la literatura. Algo muy interesante, porque la misma base que está en Las Mil y una Noches. Recuerden ustedes que Las Mil y una Noches tiene un marco trágico también, donde Sherezada está la esposa, ¿no?, que pide voluntariamente ser casada con el gran sultán, para liberar a las mujeres de la muerte,
la infidelidad de la esposa anterior, ¿no? Están condenadas todos a pasar la noche de su matrimonio y morir al día siguiente. Entonces, el caso de Las Mil y una Noche, que a diferencia de otros relatos que son de los relatos que vienen de los persas y de los hindúes, ¿no? Que son solo conversaciones donde hay dos, que pueden ser animales, pueden ser amo criado, que se plantean una pregunta y en relación a eso está el cuento. Pero en Sherezade también, ahí al pasar las 1001 noches, que 1000 es un número sagrado en la cultura árabe, ¿no? Y si es 1001 más sagrado, porque además es perfecto. Entonces, este sentido de lo sagrado está desde los marcos, desde la simbología numérica, en todos estos relatos medievales. Bueno, ustedes saben que Sherezada salva, queda viva, ¿no? Y salva a todas las mujeres, y en la demostración del ingenio, la inteligencia femenina, muy curioso, porque en un mundo árabe. Bueno, entonces, acá lo que va a hacer Boccaccio es que existe esa estructura simbólica fundamental del marco y la defensa, porque la variedad de los cuentos, en 100 cuentos hay todo tipo de temas, influencias múltiples en todos los cuentos, ¿no? Hay un cuento maravilloso, por ejemplo, que no lo toca Pasolini, que es el cuento más perfecto del Decamerón, que se llama El Halcón. Eso después ha estado rescatado en las antologías de Borges y en otras, porque es un cuento perfecto donde justamente se plantea la perfección del amor, cuando uno de los jóvenes quiere defender el sentido del amor cortés, el amor idealizado, y es un cuento que literariamente es perfecto, ¿no? Ese, claro, no lo toca porque piensen ustedes que lo que elige Pasolini son 10 cuentos, ¿no? Son 10 historias de las 100 historias, o sea, hay siempre una superposición simbólica numérica. Ahora, lo que encontramos en el Boccaccio, en Decamerón de Boccaccio, es siempre la crítica a la sociedad, ¿no? A la sociedad, a los clérigos, la avaricia, el dinero. En el siglo XIV se había establecido ya una gran sociedad capitalista con el desarrollo de una muy rica burguesía, ¿no? Entonces está toda esa crítica que parecía que eso era lo máximo. Vean ustedes cómo esto sigue, claro. Pero bueno, el origen de todo el capitalismo está ahí, está 100 años antes de la época de Boccaccio. Entonces cuando dice, en la fantasía, ¿no? Que no, el capitalismo, ¿no? Se formó en el siglo XII el capitalismo, ¿no? O sea que es un poco resistente, ¿no? Habría que ver cómo uno se relaciona con él más bien. Bueno, el gran tema que tiene también el Decamerón de Boccaccio es el de la fortuna, que esto viene de una reflexión muy interesante de Petrarca, basándose en Heráclito, pero que tiene que ver con la variedad. O sea, el problema de la fortuna es el cambio permanente, el conflicto. O sea, la vida es un conflicto y eso está en todo el Decamerón. Por ejemplo, una cita de Petrarca, el gran maestro admiradísimo también por Boccaccio: sin lid ofensión ninguna engendró la natura, madre de todo. O sea, se engendra, pero se engendra desde el sentido del conflicto. Todo es conflicto. Bueno, en el Decamerón hay una disposición de las jornadas y de los temas que va desde los vicios iniciales con que se abre, ¿no? Hasta la última, que es la exaltación de las virtudes. Eso es un elemento que incorpora Pasolini también, aunque él lo plantea como una duda sobre el sentido de la salvación en la obra del Decamerón. Ahora, la gran influencia que tuvo Boccaccio en este mundo extraordinario, ya les digo, de Florencia del siglo XIV, fue Giotto, ¿no? El Giotto. Y
hay un cuento en que aparece en el Decamerón de Boccaccio el Giotto como personaje. Giotto, bueno, yo soy una admiradora de Giotto, ¿no? Este es, porque estas son pinturas en las que se va a basar Pasolini, ¿no? Está dado ahí, que son las pinturas de la capilla de Scrovegni, que son imágenes del matrimonio de la Virgen, ¿no? El nacimiento y luego la muerte de Jesús. Giotto nació en 1266 o 1267. Lo fundamental de Giotto es que él transformó la pintura, ¿no? Y lo que va a hacer, bueno, hay una serie de leyendas, y Zimbabue, ¿no? El gran pintor hasta ese momento lo vio pintando en unas piedras y quedó tan fascinado que se lo llevó al taller, o lo enviaron a Florencia y ahí el Giotto se convirtió en el gran pintor. Pero ya Dante en la Divina Comedia afirma que Giotto fue superior a su maestro Zimbabue y Boccaccio lo retrata en el Decamerón, como les digo, como un personaje. Lo mismo que va a hacer Pasolini. En esta capilla, ¿no? La capilla que está en Padua, en esta capilla aparece ya toda una nueva concepción que es pre-renacentista, según, o que es naturalista. Aquí rompe Giotto con la pintura de origen bizantino, románica o la misma gótica, que era mucho más plana, que él lo que va a hacer aquí es romper el sentido hierático que tiene la pintura anterior, ¿no? En cambio, por su fascinación hacia la escultura, va a ir apareciendo el sentido del volumen, por ejemplo, y de las proporciones, que no tenía la pintura medieval anterior. Él va a adelantar las formas clásicas del Renacimiento, que son estrechamente regulares, con orden y con síntesis, en una simplificación y racionalización de la realidad, pero sin condición abstracta, ¿no? Entonces empieza a aparecer este sentido de lo natural en la pintura. Lo mismo que va a hacer Boccaccio en la literatura. Estas son las pinturas del Giotto en Padua, ¿no? Tiene las otras grandes pinturas están en Asís. Ahí, y además el color, eso es muy importante porque Pasolini repite exactamente ese color en el Decamerón. La siguiente, ¿sí? Miren, esa es muy interesante porque ahí sobre el pesebre pintó, ese es un dato que después los astrónomos, pintó el cometa Halley, ¿no? Entonces, lo que no sabía es que cercano al nacimiento de Cristo también pasó el cometa Halley, pero como pasó en la época del Giotto, él cuando pinta esto pone ahí sobre el pesebre el cometa, asociándolo con la estrella, ¿no? De Jesús. Esta es de la expulsión del templo. Esta es uno de los más famosos, el beso de Judas. Bueno, esto, por ejemplo, es muy sorprendente, porque si uno va comparando después con Pasolini estudió en profundidad todo, el tipo de ropa, todo lo que está en el Decamerón está fundamentado en la pintura del Giotto. Esa es la capilla, ¿no? Y además lo interesante es que esta capilla la pagó el hijo de Scrovegni, a quien Dante había puesto en el infierno, ¿no? Porque Dante lo que critica son los personajes de su época, además de toda la historia, porque Scrovegni hizo su dinero con la usura. Entonces, eso lo marcó Dante, y el hijo
construyó la capilla y contrató a Giotto como una manera de purificar los pecados del padre, ¿no? Pero bueno, gracias a eso tenemos esta maravilla. Esa es la capilla, ¿no? Y esto, mire, es muy interesante porque este es el juicio final, que también pintó el juicio final en el que se basó después. Se conoce mucho más el de la Capilla Sixtina, claro, porque no hay comparación entre esta capilla y la Capilla Sixtina, que está en Roma, en el Vaticano. Pero esta es la estructura simbólica y de una perfección donde elementos que están dados aquí, en el lado derecho, se ha visto ahí que son los condenados, el infierno, van a ir apareciendo en estos sueños que está también en la película de Pasolini. Y aquí, bueno, miren esto, ahí es la entrega simbólica, ¿no?, de Scrovegni, el hijo, de la capilla a la Virgen. O sea, es toda esta devoción y esta relación compleja que se desarrolla en esos años en Italia entre el valor del dinero, el desarrollo que permite el dinero y la culpa que también del dinero. Conocemos que ese tema no ha pasado mucho, ¿no? Sobre todo en culturas católicas que vienen de esta tradición. Las culturas protestantes tienen otra explicación para eso. Ahí es una imagen del juicio final. Que esas estructuras jerárquicas, por ejemplo, están dadas también en las películas de Pasolini. Eso es justo lo que mostraste recién, ¿no? De cuando levita o que va siempre, que esa es la forma medieval, ¿no?, de explicar el mundo. No, ya sí. Ese es muy interesante porque se supone que el de gorro amarillo, es el autorretrato del Giotto, ¿no?, que está entre los bienaventurados, supuestamente entre los que se van a salvar. No, todavía no. Bueno, entonces, aquí lo que ocurre es que el Giotto en estos frescos va a poner, todo va a ser en relación a la naturaleza. Bueno, un dato que es muy interesante en la obra de Boccaccio es cuando incorpora a Giotto como personaje, ahí lo puedes poner, y en ese caso va a ser todo un comentario que lo cita exactamente Pasolini, que será el de este Giotto mojado. Esta escena está exactamente igual en el Decamerón de Pasolini, que va mojado y con una capa tosca. Y entonces se habla sobre el sentido de la apariencia o la realidad, dónde está el genio, ¿no? Dice, y se habla, en el caso lo mismo, que va a incorporar eso que habla aquí, dice, y el otro, cuyo nombre fue Giotto, fue de ingenio tan excelente que ninguna cosa de la naturaleza, madre de todas las cosas y alimentadora de ellas, con el continuo girar de los cielos, con el estilo, la pluma o el pincel, había que no pintase tan semejante a ella, que no ya semejante, sino más bien ella misma pareciere. Ahora, eso que habla de el estilo era como un punzón, ¿no?, con el que se marcaban los pergaminos para luego poner la tinta y escribir los manuscritos. Entonces, eso que está ahí es lo mismo que aparece como el sentido del creador, del artista, en la película de Pasolini, que se muestran los colores, se ven los pinceles, se muestra todo aquello que se hace, con lo que se hace la obra de arte, ¿no? Y eso también es una referencia a Boccaccio. Entonces, este cuento termina con una ironía, porque dice que ninguno, por la apariencia que tiene o la cara que tiene, podrían suponer que estaban ni ante un gran comerciante ni ante un extraordinario artista, ¿no?, que tiene que ver con el gran tema también del siglo XIV de la confusión que genera la realidad entre la apariencia y la realidad, dónde está bien o dónde está el bien y dónde está el mal. Bueno,
En relación a Boccaccio y Pasolini, tenemos que entender todo lo que se refiere, bueno, pero no lo vamos a dejar, ¿no?, a las teorías de la recepción y la recepción con la recreación, ¿no? Cómo se comprende o se interpreta. Bueno, lo interesante es que Pasolini deja fuera el marco de Boccaccio. No hay un marco distinto, y el marco que establece Pasolini en la selección que hace de Boccaccio corresponde al sentido del pecado y la salvación, que es, o sea, aquí no hay personajes, no se van a contar los cuentos, sino que se inicia con un asesinato, que es uno de los cuentos con el que comienza la obra de Boccaccio, y va a terminar con otro cuento que se plantea sobre la posibilidad de la salvación. Pero no, o sea, no hay tampoco en Pasolini una línea ascendente que se parta desde lo que es el pecado o la maldad profunda, ¿ah?, que sería el comienzo de la película, sí. Porque así comienza la obra de Boccaccio, ¿no? Todos los cuentos de maldad, de asesinatos, de usuria, hasta que poco a poco los cuentos van cambiando hasta entregarnos ejemplos virtuosos de vida. Parte Pasolini de la misma manera, pero termina en la duda, y lo maravilloso es que termina en una reflexión sobre el arte siempre, pero no porque la duda es la duda de la salvación, que eso lo plantea Pasolini. Oye, perdonen, pero un momento. ¿Te resulta? Ahora no, ya. Bueno, hicimos un ensayo antes, pero y yo no lo he tocado, porque eso podría haberlo de esa. Ahí habría que saltarse eso. Sí. ¿Se puede? Sí. No salga menú, sí. Ya, lo que pasa es que lo que hace Pasolini es muy interesante, porque inicia con el personaje de uno de los cuentos, que es Chapaletto, el más malo de los malos, ¿no?, como asesino. Pasa eso, que es como el misterio que queda inicialmente, porque no se entiende de qué se trata, además está todo confuso. Y luego, hacia mitad de la película, se resuelve la historia de Chapaletto. Hace como montaje, ¿no?
Bueno, es un actor de Pasolini que aparece en muchas películas del tiempo. Bueno, aquí esa historia queda sin explicación inicial hasta la mitad de la película, donde termina la historia de Chapaleto. Y al terminar la historia de Chapaleto comienza ahora la de Giotto, donde va a estar Pasolini convertido en el discípulo de Giotto, tomando los cuentos de Boccaccio. Entonces se sitúa Giotto Pasolini en la mitad de la película, ¿no? Y antes está dada desde esa ambigüedad del el individuo, que es un asesino, que termina explicándosenos que es justamente, termina reconocido como santo, porque cuando él se confiesa, va haciendo una exageración tal que el sacerdote que lo confiesa, porque él ha ido a cobrar de los usureros, a matar al que sea y todo, pero se enferma, se confiesa y se va burlando del mismo sacerdote. El sacerdote interpreta todo mal y considera que es un santo, y termina adorado en ese pueblo, ¿no? Y terminando la historia de Chapaleto, comienza ahora la otra línea, que es la de Giotto Pasolini, director, gran creador. A ver. Pero bueno, ahora es muy interesante también otro elemento, así como sin ningún desarrollo, pero la admiración de Boccaccio por Dante es profunda, y la de Pasolini por Dante y por Boccaccio también. Entonces hay un elemento que no podemos olvidar, y es que Dante hace un viaje, ¿no? por el mundo ultraterreno, donde está el infierno, el paraíso, el infierno, el purgatorio y el paraíso. Y Dante, autor, se convierte en personaje. Esa misma relación es la que va a hacer Pasolini aquí, donde él, autor, director, se convierte también en personaje a través del Giotto. Entonces hay una serie de relaciones y significaciones desde el momento en que aparece Pasolini hacia la mitad de la película, convertido en este pintor que va a Nápoles. Entonces aquí todo lo que significa el viaje, porque va a estar el viaje de Dante, que es el viaje de la búsqueda y del conocimiento, el viaje que realiza el personaje Giotto en la obra de Boccaccio, y el viaje que hace Pasolini y Giotto hacia Nápoles para pintar los frescos en la iglesia. Y ese viaje tiene que ver con el gran símbolo del viaje medieval, que es el sentido de la vida, ¿no? Entonces, aquí está esa búsqueda que en el caso de la obra de Pasolini podemos entender que es la búsqueda de entender el arte, o aquello que queda del arte, otro elemento que también lo ha incorporado Boccaccio en uno de sus cuentos como reflexión. Ahora, si nosotros recordamos o le damos valor a lo que plantea Pasolini sobre el sentido sagrado, podemos terminar apoyándonos en las ideas, ¿no?, que va a decir María Zambrano. Porque María Zambrano plantea algo que es muy interesante, que los expertos en filosofía lo deben conocer, que antes de la filosofía, de la razón, el logo que establece la filosofía, está la razón poética, que es la que permite el conocimiento. Y eso es acercarse al sentido de lo sagrado, del origen, de la creación, ¿no? Y entonces
la primera conciencia que el hombre adquiere, según las teorías de María Zambrano, la podríamos llamar conciencia poética, en que la enajenación toca una cierta identidad. La embriaguez poética primera es ímpetu, aspiración, como quizás toda embriaguez lo sea. La realidad no es atributo ni casualidad que les conviene a unas cosas sí y a otras no. Es algo anterior a las cosas. Es una irradiación de la vida que emana de un fondo de misterio. Es la realidad oculta, escondida, que corresponde a lo que podemos llamar lo sagrado. Ahí tenemos que situar esta búsqueda de Pasolini en esta obra. O sea, donde él quiere llegar a través de la literatura, de la pintura, del cine, aquello que es el sentido de la obra de arte. Y con eso está estableciendo una poética. Y por eso que lo sagrado es como el fondo último de la realidad, el origen de todo, el núcleo, ¿no? Y por el conocimiento poético el hombre no se separa jamás del universo y conservando intacta su intimidad participa de todo, es miembro del universo, de la naturaleza, del humano y aún de lo que hay entre lo humano y más allá de él. Pareciera que Pasolini en esta obra, bueno, yo les recomiendo que la vean, ¿no? Hay versión hasta en YouTube, con una traducción al español que no es, está doblada al español, que no es muy buena y le faltan unas escenas. Pero entender esto, que es esa búsqueda de este personaje Pasolini, Giotto, ¿no? Tratando de encontrar la perfección del arte. Bueno, y ahí termina la película con también una frase misteriosa o una ironía de Pasolini, porque dice, cuando termina la pintura y termina el fresco, dice: ¿por qué hacemos o producimos una obra de arte cuando es tan hermoso soñar con ella? Bueno, entonces, como la insatisfacción, la incapacidad final de aquello que se quiere hacer en el arte y que no resulte exactamente como se quiere. Bueno, y para eso hay una serie de referencias oníricas sobre Giotto directamente, donde Silvana Mangano aparece como la Virgen María, ¿no? En estas pinturas del Giotto. El gran ícono de Pasolini, Silvana Mangano. Y de mi padre, mi padre admiraba a Silvana Mangano. Bueno, entonces, sí, decía que, bueno, salvo mi madre, el amor, él era Silvana Mangano. Bueno, yo les recomiendo que puedan leer a Boccaccio, ¿no? Que lean a Dante, a Petrarca, yo soy un entusiasta de todo, y que revisen en profundidad el Decamerón de Pasolini, porque es una perfección de arte, además, porque hay una serie de elementos que son puramente literarios, y ya termino, puramente literarios, pero además son pictóricos, porque hay como cuadros y cuadros, maravilloso, las tonalidades, todo. Bueno, muchas gracias.